otros más gordos, Pero al final no. No pude, pero me hubiera encantado. Yo a mí mudarme a Madrid me hubiera costado nada. Bueno. Pues ¿sabes qué? Me encanta cuando me dices ¡Iranzo! Iranzo. Nunca me han llamado por el apellido. Entonces yo ahora te digo Pérez. Claro. Y me sale súper raro, tengo que pensar, ¿cómo es su apellido? Así Pérez. Ángela Pérez. O sea, en serio, en verdad me estás diciendo esto. Iranzo es un apellido precioso y poco visto. Entonces, Iranzo. Iranzo Bañuls. Bañuls. Y ya sonaría demasiado. Pues, no, nunca me han llamado por el apellido. Y me hace una vez que te dices, Iranzo. Claro. Qué fuerte. ¿Tú sabes cómo te llaman en mi casa? No. Mis hijas. La Chaume primer. ¿En serio? Claro. Porque cuando yo les digo, no, pues he quedado con Ángela o Ángela tal. Y entonces, claro, para decirle quién eras, yo siempre decía, mi amiga la Chaume primer. Ah, vale. Total, que ahora cuando digo, he quedado con Ángela. Cuando voy a decirle, dice, mamá, ya lo sabemos, la Chaume primer. Pues si me llamara Iranzo de apellido, dirías con la Iranzo. Y qué sería más buena, fácil. qué bueno. La verdad es que eres una mujer, no eres una mujer inspiradora, no, eres más que eso. Fíjate, estábamos hablando hace un momento de que hay veces que nos repetimos mucho con los discursos o que siempre hablamos de lo mismo, y a mí hay un concepto que se me está haciendo un poco bola, no sé si a ti, no tengo ni idea, que es el concepto inspiración. ¿Sabes? Todo tiene que inspirar, el liderazgo inspirador, las mujeres inspiradoras. Obvio que sí, estoy de acuerdo, pero para mí tú eres más que una mujer inspiradora. Para mí eres una mujer de impacto. Ya. Es que inspirador yo creo que se utiliza mucho porque se puede aplicar a todos, tanto a la tecnología como al arte, ¿no? Entonces a lo mejor hemos utilizado esa palabra, pero tienes toda la razón. Podríamos decir de vez en cuando energética. Es una mujer energética, es una mujer que transmite, no sé, podríamos utilizar otras palabras. Toda la razón. Y para mí, digamos ya, el doble clic es pasar de inspirar a impactar, ¿sabes? Porque inspirar está muy bien, pero puede quedarse un poco arriba, ¿no? Y cuando dices, no, es que es una mujer de impacto, o sea, me parece tan potente. Es como que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Sí, inspirar dura poco. Sí, y puede quedarse, impacto es ejecuta, es de acción, es una mujer de acción, es una mujer que está aquí para cambiar las cosas, no solamente para hablar, sino para actuar. Y para mí tú eres una mujer, ya no voy a decir nunca más de inspiración, no, eres una mujer de impacto. Pero fíjate que todo esto empezó, tú eras muy niña. Creo que tú tienes en la mente, como la mayoría de las mujeres y de los hombres de nuestra edad, esa cocina donde hacías los deberes y donde mamá o papá estaba continuamente, venga, haz los deberes, venga, tal. Y nuestra generación ha escuchado mucho eso de tienes que ser una mujer independiente, tienes que estudiar una carrera, ¿no? ¿Tú tienes ese recuerdo de niña? Así es. Bueno, solo me acuerdo de mi madre en la cocina, porque eran otros tiempos. Me gustaría poder decirte que mi padre también pasaba por allí, pero era solo para picar algo. En todo caso, y tarde. Estaba solamente mi madre. Y efectivamente, yo creo que en esa cocina han pasado muchas cosas. Y efectivamente también he de decirte que hay algo que yo hoy le digo a mis hijas y a mis hijos machaconamente, que es: nenes, hay que ser feliz en la vida, pero yo creo que a la felicidad se llega desde dos palabras muy sencillas que son independencia económica. Tenéis que luchar por tener independencia económica. E independencia en su sentido más estricto. No se trata de buscar la mejor pareja para compartir, no. Se trata de que solos y por vosotros mismos, si así lo decidís, o puntualmente o transitoriamente a lo largo de vuestra vida, siempre que os ocurra esa situación, seáis independientes económicamente. Creo que esa, para mí, es la clave de la felicidad, porque te da la libertad. Eso es lo que te voy a decir. Digo, es la libertad de poder elegir dónde estar, con quién estar y cualquier decisión que tenga que ver con tu vida. Pero tú cuando eras pequeña, digamos que tu entorno no tenía nada que ver con la biología, ¿o sí? Nada. Nada que ver. De hecho, yo te diría que era de las personas que cuando venía un cachorrito, la última en agacharme, si es que llegaba a agacharme, porque no me gustaban especialmente los animales, siguen sin gustarme mucho, ni las plantas, y se me mueren todas. Y entonces pues no tenía un especial interés por la vida y por estas cosas. Lo que ocurre es que llegué a biológicas por eliminación, y cuando descubrí la genética, sobre todo la genética molecular, mis amigos me dicen: a esta mujer lo más grande así en el reino animal que le gusta es una bacteria. Lo que sea más grande que una bacteria ya no le gusta todo lo nada. que sea microscópico. Eso es que no se ve. Pero muchas veces, si tú sabes, tú tienes ese reto, y también juntas hemos trabajado en el reto de inspirar a las más jóvenes, a las niñas, a que se vean atraídas por estas profesiones y por estas carreras más de ciencias o también tecnológicas, porque necesitamos que las mujeres estén ahí. Y tradicionalmente, a lo mejor, bueno, biológica sí que ha sido más femenina tradicionalmente.
tradicionalmente, pero ¿qué podemos hacer o qué te inspiró a ti? Bueno, has dicho que por eliminación, pero algo tiene que haber dentro, ¿no? Claro. O algo tenías que tener. A lo mejor no lo habías descubierto, pero ahora mirando atrás, ¿no ves algo que ya en ti te iba enfocando hacia ahí? Vamos a la clave, o vamos a por una de las claves. Yo no me metí en ingeniería porque no me daba la nota. Estas quedan descartadas. Y no era una cuestión, es que lo que no me gustaba no sacaba buena nota, y lo que sí, sí. Entonces, probablemente porque no lo comprendía y era mala estudiando, pero cuando lo comprendía era claro. Entonces, vale, esas están descartadas por nota, pero las otras yo reconozco que las descarté porque el síndrome de la impostora, que si en caso de haberlo tenido alguna vez, ¿tú? si acaso, si acaso fue a los, pues cuando se elige esto, que es sobre los 17 años, lo tuve ahí. Yo pensé que mates, física y química eran muy complicadas. Química no me gustaba especialmente, pero la física y las matemáticas me gustaban mucho y no se me daban mal del todo. Pero pensé, yo creo que ahí me duró el síndrome de la impostora probablemente ese añito, no más. Y pues yo creo que las descarté por eso. Entonces, una de las claves es, qué pena, ¿no? Pero luego, por otra parte, cuando entré en biológicas, no me gustaban empollar mucho ni los animales ni las plantas, pero sin embargo, cuando llegué a genética, aquello era bioquímica, era biología molecular, era algo un poquito más. Pero has dicho que la complicado. química tampoco te gustaba demasiado. Pero ¿no? la bioquímica sí. Ah. Son las rutas metabólicas y saber por qué una hormona y equilibrios, ¿no? Y qué le pasa a las personas, por qué el amor es químico, ¿no? Porque esto es una cuestión de. Pues esto del amor químico me sustancias. gusta. Eso, porque entonces tienes la receta del amor. ¿Se puede hacer la receta del amor con química? Yo no la tengo. No la tienes, ¿no? Si no Pero la hubieras mezclo compartido mucho. con las Claro. amigas, ¿no? Por lo menos. Pero hago experimentos mezclando, ¿eh? A Molecular. ver, todavía sigues experimentando. Eso es. Qué bueno. ¿Y en qué momento, en qué año llegó esa asignatura que te cambió un poco el foco y viste, esto es lo que... Pues a los 20. Fue en tercer año de carrera, esto lo decimos las que somos más mayores, ahora sería grado. En nuestro caso era carrera, fue en el tercer año y que la verdad es que fue un clic automático. Cuando entró esa señora por la puerta y empezó a hablar de genética, dije, esto sí. Me gustó mucho. Y Hasta ya pensé, entonces estabas haciendo una carrera porque había que hacer una carrera porque tu madre, tu padre, ¿no? Sí, Lo que nos decían, tienes que sí. hacer una carrera, tal. Claro. Y esas cosas de estudia mucho y saca buenas notas. Y daba igual si era geografía o ingeniería en telecomunicaciones. Pero te decían, y es tu única responsabilidad, que no te pedimos mucho más. O sea, yo creo que había algún consenso entre los padres porque esa es clave, esa nos Sí. lo han dicho todas. Eso es. Pues, y eso hacía básicamente estudiar mucho, sacar buena nota, ya insistimos, en lo que entendía más fácil y en lo que no. Pero yo creo que tú has sacado muy buenas notas, has sacado matrículas. Sí, pero es eso, a mí la estadística me encanta, es una cosa que como la peli está de Matrix, que ves numeritos verdes y llega un momento que dice uno, ya lo veo, ya sé de lo que estamos hablando, pues para mí las mates a veces son esto. Y por eso a veces digo, sí, yo creo que hubiera sido una gran matemática, pero es que pensé que era muy difícil y que yo no estaba preparada para eso. Probablemente porque suspendía otras asignaturas que no me gustaban, ¿no? Entonces decía, si yo no tengo un 10 como media, no tengo un 9 como media. Entonces yo creo que probablemente no nos damos cuenta que uno tiene todo el derecho del mundo a sacar muy buenas notas en algunas y muy malas notas en otras, y que eso tiene más que ver con la vocación y la motivación que con su capacidad, la a lo mejor. capacidad intelectual. Sí, Pero ahí, sí. pues probablemente me equivoqué, estoy muy contenta, no cambiaría, pero probablemente me equivoqué, y entonces yo creo que uno de los mensajes que daría es no descartemos porque la media de nuestras asignaturas sea una determinada, que la mía estaba entre 7 y 8, pero no era de 9, entre 9 y 10, que yo pensaba que eran lo suyo. Vamos, yo pensaba que eras de media de 10 en el cole y todo. No, pero no porque historia, ostras, es que no soy capaz de memorizar cifras. Así las fechas una detrás de la otra, y cuando el O rey sea, entró, eres capaz de ver Matrix y no eres capaz de memorizar un año. pues así es. No, a veces tenemos habilidades, ¿no? que son difíciles de comprender. Y ahora mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje te llevas de aquel momento que ahora le das a tus hijos? Cuando llegan tus hijos con sus notas, Pues ¿tienes esa reflexión con ellos? bueno, yo estaba tenía tanto miedo a cuando mi padre viera las notas, y me he llevado tantas veces un no está mal con un 8, no está mal, que yo evito eso.
Yo considero, mi hijo está estudiando ingeniería industrial en el Politécnico y bueno, ha suspendido física, que es la que más le gusta por otra parte. Y digo, no te preocupes, no te preocupes, ya la recuperarás. Fue a recuperación y no la recuperó y digo, no te preocupes. Bueno, esto era impensable en nuestros tiempos. Yo no soy tu padre, pero el mío. Sí. Es tu única responsabilidad, eso, Sí, sí. eso sí que estaba siempre encima de la mesa. Sí, yo creo que la enseñanza que les doy es sed perseverantes y sed coherentes y estudiad y esforzaros, pero los resultados son algo muy puntual que puede cambiar. Entonces hay que trabajar y tener un plan. Y solamente es una primera parte de la formación y del estudio de la universidad, porque luego estás toda la vida preparándote. Claro, y en realidad con herramientas como la IA, ya todo el tema de memorizar y ser capaz de encontrar una solución, yo creo que cobran cada vez menos importancia. Yo creo que ahora tenemos que probablemente ser mejores diseñadores, ser mejores artistas o ser mejores conceptuadores más que, no sé si esa palabra me la acabo de inventar, pero más que tener los datos en la cabeza para poder los datos van a estar a utilizarlos. golpe de clic. Eso Ahora es. de clic y ahí van a estar los datos. Claro. Incluso me voy a atrever a decir, el conocimiento va a estar ahí. Ahora, ¿qué hagamos con eso? Claro. ¿Con qué criterios los usemos? La creatividad que podamos hacer, qué cosas podemos hacer con esto que tenemos. Eso es. Quizás eso vaya a ser el diferencial, ¿no? A mí me divierte mucho pensar que con el tema de la IA, fíjate, no nos ha costado mucho llegar a esta palabra, pues a mí me divierte mucho pensar que es como tú estás en un juego de ordenador junto con tus competidores y te acaban de poner un superpoder delante. Y entonces la cuestión es, ¿cómo de rápido lo coges y cómo de rápido te habitúas a utilizarlo? Entonces me encanta una expresión que dijo un compañero mío, alguien que ha formado parte de mi equipo durante mucho tiempo, que era, Ángela, no te olvides que somos solamente 6 meses más listos que la competencia. No somos los que más dinero tenemos, pero es verdad que yo he tenido muy poquita aversión al riesgo empresarialmente y la verdad es que me atrevía y me arriesgaba a decirles, vamos a por esto. No sé si va a funcionar, pero vamos a por ello. Dice, entonces, mi compañero me dijo, tengo la sensación de que somos 6 meses más listos. En 6 meses los demás han visto lo que estábamos haciendo y nos copian. Entonces teníamos una pequeñita ventaja y yo creo que con herramientas como la IA hacen que esas distancias existan y que no siendo el que más dinero tiene, ni el que mejor equipo, ni el que con valores cuantitativos pudieras decir que eres el mejor, coges una herramienta de esas y de repente tu empresa es mejor que la de al lado que tenía mejores... de momento. Tradicionalmente, ¿no? Con las herramientas tradicionales a lo mejor era mejor que tú, pero ahora lo que dices, te dan el superpoder y tú si quieres lo coges y le sacas todo el rendimiento que tiene. Fíjate, ayer se presentó en la CEP un informe sobre el uso de la IA en Comunidad Valenciana. El 75% de las empresas no tienen la IA ni cerca. O sea, ni cerca. Y el resto estaban empezando a hacer alguna cosa, no tenían claro cómo... Pero bueno, por lo menos estaba en su hoja de ruta más o menos inmediata. ¿Cómo nos podemos permitir este dato? Yo no lo entiendo, ¿eh? Y la verdad es que como siempre he trabajado en una empresa tecnológica que es muy diferente a una empresa tradicional, cuando he estado rodeada de otros empresarios familiares, más tradicionales y con esa típica forma de producir productos y servicios, hay un momento en el que digo, yo no sé si yo sería capaz de dirigir una de estas grandes empresas valencianas que tenemos, en las que al final el margen, haciendo las cosas muy bien, tienes un 2, 3, 4% de margen. Yo estoy acostumbrada a trabajar en empresas en las que pierdo mucho dinero y gano mucho dinero, ¿no? Y que el EBITDA de la compañía, siendo que te has pasado del año, iba a decir, cagándolo a lo grande y triunfando a lo grande, pues al final tienes un margen de EBITDA de un 24%. O sea, ganas... de lo que facturas, de los 4 euros que facturas, uno lo ganas, bueno, no te voy a decir limpio porque es EBITDA, pero lo ganas cuando hay otras empresas que de 4 euros ganan 0,02 céntimos. Entonces, a mí me parece que todo eso es estar absolutamente expuesto a que el entorno cambia y la empresa que tradicionalmente te ha funcionado, pues empiezas a tener graves problemas. Entonces, yo de verdad que no sé cómo las empresas tradicionales no están infinitamente más preocupados con todo lo que tiene que ver con la innovación. Deben estarlo, pero porque no nos cunde más. No actúan, ¿no? O no nos cunde, o no nos damos, o no, pero los indicadores no salen. Yo creo que se sigue gestionando como en el siglo XX. O sea, podemos tener herramientas, pero seguimos gestionando como en el siglo XX, seguimos teniendo en puestos de dirección a gente con mentalidad del siglo XX que a lo mejor se sienten incómodos ante los cambios, ante los nuevos retos. Y entonces su forma de gestionar personas, de gestionar tareas, de gestionar productos, de gestionar empresas,
se le está moviendo la silla. Claro, ahí va yo, digo, que yo te estaba comentando, qué divertido, ¿no? Te dan algo nuevo, ostras, vamos a probarlo y vamos a ver si podemos darle un zasca al competidor. Claro, yo es que siempre lo he visto así, pero yo puedo comprender y he visto en el escenario a personas, generalmente señores y más mayores, que decían, es que no sé esto cómo va a impactar en mi empresa, es que tenemos Prefiero por esperar a delante... que los demás no metan la pata. No, es que el que estás metiendo la pata eres tú, es que no te va a dar tiempo. Claro. Si antes una ventaja competitiva hace muchos años era un año, es que, luego decías tú 6 meses, es que ahora, o sea, es que va todo rapidísimo y la brecha que va a haber entre la gente o las empresas que pongan foco en inteligencia artificial, nuevos procesos, nueva forma de pensar y nuevos criterios, a la gente de esto siempre ha funcionado así. Ya. Y yo tengo una pregunta porque para mí es fácil, porque yo soy también de tu mentalidad, ¿vale? De, esto es nuevo, enseguida, ¿no? O sea, un poco early adopter siempre he sido yo en cualquier cosa. Pero para mí es fácil, porque yo soy una empresa pequeña, con lo cual la agilidad que te da lo pequeño, pues ahora mismo la verdad es que suma, pero tú no eres de empresa pequeña. O sea, tú eres de gran empresa, de muchos millones de facturación, de un equipo muy grande, 200 personas, 250. Y ahí tradicionalmente, no, claro, a mí me dicen siempre, claro, es que no es lo mismo, digamos, estar innovando o estar siempre pensando en hacer las cosas diferentes cuando eres una pyme que cuando eres una gran empresa. Y tú lo has hecho y tú lo haces siempre. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, ¿cómo podemos romper ese paradigma o esa visión que tienen? No, es que como soy grande, es que necesito tiempo, ¿no? En puridad, eso que has dicho es cierto. Es verdad que ocurre que las empresas más grandes tienen más problemas para innovar, pero en realidad habría que ver cuál es la naturaleza o la razón de por qué eso ocurre. Y es que en realidad yo creo que nos liamos con nuestros propios procedimientos muchas veces, porque no debería pasar. Tú, una empresa, no por el hecho de ser grande, no puedes tenerla compartimentada y tener perfectamente definido lo que es un departamento de I+D o de innovación o de tecnología que vaya a otra velocidad, con otros ritmos o les aplican diferentes protocolos. Creo que tiene mucho que ver también con la naturaleza de los inversores. Para llegar a ser grande, ¿qué has tenido que hacer? ¿A qué has tenido que renunciar? ¿No? En el caso de las tecnológicas lo tengo claro. Has dejado entrar en tu accionariado pues a socios que son fondos de inversión. Generalmente esto está asociado, te diría que en el 100% de los casos, a tener unos objetivos diferentes a los que tiene tu empresa. Ellos velan y miran por su EBITDA, que a su vez es la suma de los EBITDA de las empresas que tienen por debajo o participadas. Y entonces, bueno, muchas veces aquello que era el foco, tus principios, tus valores, el propósito que tú tenías para la empresa, tú querías curar el cáncer y de repente cuando escalas la empresa, la haces muy grande y crees que tienes más acceso a efectivamente dar con la solución, va y te ocurre que como has tirado de esos fondos que han invertido en tu empresa, los consejos de administración se dedica 10 minutos a hablar del roadmap de los productos o servicios que tienes en marcha y 1 hora y 50 minutos a la cuenta de resultados. Entonces ahí te das cuenta de que vamos demasiado lentos, no estamos adoptando las inversiones necesarias para seguir siendo aquella empresa que pueda estar en disposición de encontrar una vacuna para el COVID o de encontrar una solución para el cáncer, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la dinámica de encontrar el dinero. Y esto pues también enlaza un poco con la cultura de inversión que tenemos en el país. Nos cuesta encontrar inversión privada que entienda pues en qué trabajamos y que apueste por estos proyectos en los que tú te juegas es negro o rojo en la ruleta. Pero no pasa nada porque de las 10 tiradas y de apuestas, una de ellas te funciona y recuperas todo el dinero ganando. Y eso, hay casos de éxito. Mi propia empresa es uno, pero tenemos más en Comunidad Valenciana, de esa biotecnología en la que pues apuestas por 10 y te funcionan 1 o 2. Claro, pero eso supone riesgo y tradicionalmente el empresariado o la empresa en Comunidad Valenciana, vamos a hablar, o en nuestro país en general, yo creo, hemos sido demasiado cautelosos, conservadores a lo mejor, y solamente esos perfiles de empresa, como tú estás diciendo, a lo mejor son los que estéis acostumbrados a ese riesgo, a esa inestabilidad, a ese, bueno, he perdido, no pasa nada porque mañana puedo ganar. O sea, no verlo todo como blanco-negro, sino decir, bueno, es que esto solamente es una parte, ¿no? Esto no ha funcionado, pues otra cosa. Y a lo mejor tradicionalmente esa visión, la cultura de que no entendemos el error como un aprendizaje. Pero deberíamos ser un poco listos y ver que en aquellos territorios en los que utilizamos el otro modelo, ese modelo de
apostar y poner mucho dinero en cosas que no tienes muy claro dónde van a ir, que sabes que están lejos, sabes que son maravillosas y sabes que te proporcionarían una ventaja competitiva enorme, pero no sabes si las vas a conseguir ni lo lejos que están. Esos modelos que ocurren en Boston, que ocurren en otros territorios, funcionan mejor que los modelos tradicionales. El hecho de que China esté como esté ahora o Corea del Sur, a dónde ha llegado, partiendo de donde partían, te pone... Para replantearnos las cosas, ¿no? Claro, entonces es que, ¿cómo nos vamos a plantear? ¿Por qué no nos funcionan mejor los indicadores? Porque pensamos que ahora vamos a pedir una serie de ayudas públicas, nos van a dar un poquito de dinero para adoptar las tecnologías estas de la IA y otros en nuestra empresa y que con eso vamos a ir, no sé... Las subvenciones para la transición digital, que es para hacer una web todavía o para hacer cualquier cosa muy, muy básica, ¿no? Eso es. Cuando ya estamos pensando en comercio electrónico, absolutamente uno se está cogiendo a los 3.000 euros para fabricar una página web, que es algo que ya está, pues bueno, bastante obsoleto como escaparate, ¿no? Entonces, yo creo que vamos siempre tarde y que además hablamos de todo esto y en cuanto salimos de cualquier evento de este tipo, llamamos a nuestro asesor y le decimos, sí, venga, invierte en ese pisito para reformar y venderlo. Y nos vamos. Eso es lo que te iba a preguntar también, el tema de la inversión, porque tú además eres inversora, inviertes fundamentalmente en empresas biotech. Eso es. ¿No? Y en España tenemos la cultura del ladrillo. Invertir en ladrillo, que nos da... Es que está muy relacionado con esta cultura que decíamos. El ladrillo, mejor o peor, salvo la crisis de 2008, que aquello fue una hecatombe, bueno, siempre está ahí, lo ves, lo tocas. El año que viene o dentro de 10 años valdrá X miles de euros más. Y yo recuerdo una conversación contigo que me decías, es que es muy rentable invertir en biotech. Claro. Pero la gente, ¿es desconocimiento o...? Claro, es absoluto desconocimiento. En inmobiliaria yo me sorprendí mucho porque yo pensaba que el hecho de que tanta gente a mi alrededor, inversores, invirtieran en inmobiliaria tenía mucho que ver con los márgenes. Debían ser unos márgenes altos. Tú partías de un patrimonio mediano o grande y te dedicabas tranquilamente a una empresa que no es muy difícil en cuanto a procedimientos y tenías una gran rentabilidad. Cuando me enteré hace poco, relativamente poco, de lo que eran esos márgenes, digo, no entiendo. Ahora sí que ya no entiendo nada. Ahora sí que ya no entiendo nada. Porque, vamos a ver, puedes confiar en una gestora que te haga las cosas muy mal y puede ser que haya alguna gestora muy mala en mi sector. Pero yo es que lo que conozco es absolutamente gestoras en los que tienen casos de éxito con los cuales han compensado absolutamente las inversiones anteriores. Y siempre cuento el caso de Viralgin, empresa fundada y promovida por Damia Tormo, que es uno de nuestros referentes en Comunidad Valenciana, fundada, construida con 80 millones de euros y vendida a Bayer por 3.800 millones de dólares. Con eso, Damia Tormo, en caso de que antes hubiera perdido, seguro que sí, en algunos proyectos, compensó, barrió todas sus pérdidas de aquí a muy adelante, montó una fundación con la cual utilizar esa tecnología que había inventado para curar enfermedades ultra raras en niños y todavía le queda dinero para invertir en muchos proyectos biotech. Él y sus hijos. Bueno, vamos a ver, y el hecho de hablar valenciano, estar en Rocafort, no nos inspira. O sea, ¿qué más hay que hacer desde Valencia para un poco demostrar que este tipo de proyectos biotech, que encima en Valencia tenemos una buena cantera por proyectos pues como IBI o como Genomics, grandes referentes y de los cuales estamos absolutamente orgullosos, yo creo que deberían motivarnos a que esos family office valencianos que han tenido muchísimo éxito en sus sectores y esas generaciones, también Marta, hay una cosa que me pregunto yo mucho, que es, oye, el patriarca de la familia, de la empresa familiar, se ha preocupado enormemente de enviar a sus hijos fuera, les ha pagado probablemente la carrera en la mejor universidad. Escuelas de negocios internacionales. Los nenes y nenas vienen y vuelven a la empresa súper formados. Esa gente viene con otra mentalidad, viene con otra cultura. Entonces, ¿qué pasa en Valencia? ¿No les dejamos trabajar? Los tenemos como buenos segundos. Sí, porque el papá no da paso. Porque siguen, digamos, manteniendo el mismo status quo en la empresa, ¿no? No llegan a revolucionar, ¿no? Claro. Hay pocas generaciones que llegan a revolucionar, ¿no? Claro. Segundas o terceras generaciones. Fíjate, me gustaría ver un evento en el cual se nos mostraran dos casos diferentes en los cuales una familia de estas tradicional, el padre sigue en la brecha. Son maravillosos, son visionarios, son los auténticos emprendedores. Totalmente. Y hay que tenerlos. Pero yo creo que más bien en ese rol de visionarios, de oye, hijo, hija, ¿y qué te parecería si, bueno, como personas que proporcionan ideas, pero creo que el mundo ha cambiado tanto que cuando tú te has preocupado tanto de formar a estos chavales y chavalas, oye, aporta ese punto de emprendedor, de multiemprendedor, de
de visionario y del alma mater de la familia, pero déjales currar, déjales trabajar, déjales cambiar la empresa, déjales equivocarse. Y no sé si probablemente algo de lo que nos pase en nuestro territorio tenga que ver porque tenemos empresas familiares y no sé si esas personas tan buenas, tan auténticas, tan originalmente emprendedores dan paso a sus siguientes generaciones. Me lo pregunto, ¿eh? Es algo que no tengo la respuesta. No, no, es una muy buena reflexión porque tú puedes pensar que aquellos patriarcas, porque la mayoría, ¿no? eran hombres, Sí. patriarcas de las empresas familiares, es cierto que tenían lo que tenían, muchas veces no tenían ni formación, ¿no? Y ha sido pues eso, personas visionarias que han sido emprendedoras y han tirado hacia adelante y han creado algunos auténticos imperios. Pero ahora estas nuevas generaciones tienen eso, tienen además una buena base y encima tienen una formación y una visión global del mundo además, que sin embargo no acaban de transformar el tejido empresarial de nuestra comunidad, ¿no? Sí, de verdad que tenemos todos los ingredientes ahí, que esto no es algo que decimos en charlas porque nos gusta la autocomplacencia. De verdad que creo que lo tenemos. A pesar de cuestiones que tengan que ver con financiación autonómica y todas estas cosas que oímos y geopolítica, de verdad pienso que tenemos unos referentes extraordinarios. Que tenemos, bueno, es que no sé, es que tenemos empresas gigantescas y no estoy tan segura, de verdad, no estoy tan segura de que estemos cambiando, bueno, estoy segura de que no estamos cambiando los indicadores y yo es que no estoy segura de que estemos aprovechando bien el potencial y el talento de lo que formamos dentro y fuera de nuestro territorio y que estemos adoptando las tecnologías y los talentos tan rápido como deberíamos. Y dar visibilidad a esos casos, por lo que comentabas de Damià Tormo, no es tan visible Damià Tormo. Él lo ha querido así. Pues ahora le vamos a mandar un mensaje desde aquí a Damià. Bueno, a mí me va a matar, porque es que yo, claro, lo nombro en todas partes donde voy. Y un día me llamará a consultas y... Te llamará a consultas, pero lo tenemos que decir. Vamos a ver, yo creo, y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, las personas referentes tienen que ser visibles. Sí. Hay una responsabilidad ahí quizás. Porque además así no estaremos tan requete expuestas a aquellas que no nos importa visibilizarnos en nuestro momento y que nos pasamos el día, digamos, de bolos, de bolos, saraos, de fallera mayor. A la farándula. De fallera mayor. Sí, y porque, bueno, Damià, mira, precisamente ayer estaba también en un bolo y, bueno, una persona del hub de Sabadell me dijo, acabamos de conocer a Damià Tormo, yo no sabía, pero con una cara de estupefacción, yo no me podía imaginar, yo no sabía, digo, es que... A ver, yo lo conozco por ti, Ángela. Es... Porque como siempre lo nombras tanto, pues claro. Está claro. Pero si no llega a ser por ti... Claro. ¿Y cuántos más hay como él? ¿Cuántos más hay? Seguramente hay muchos. Incluso en Valencia, de estas personas con un perfil más bajo, súper discretas, súper humildes. O sea, que es que encima combinan todos los valores, los mejores valores del mundo, ¿no? Además de hacer muy bien su trabajo, de ser unos visionarios, de revolucionar, encima tienen unos valores extraordinarios, ¿no? Entonces los tenemos que sacar de los agujeros. Totalmente. Los sacamos de las cuevas. Totalmente. Supongo que, bueno, al final también vamos a hablar de la otra parte, ¿no? Tú como inversora... ¿qué proyectos seleccionas que dices, esto es lo que vale la pena? O sea, ¿qué criterios utilizas? ¿En qué te fijas? Bueno, yo he empezado en esto de una forma también muy discreta porque como estaba metida en todos mis cargos sin ánimo de lucro y además en mi empresa, cuando inicié esto de fundar el fondo, también promovido porque cuando me concedieron el Jaume I, esos 100.000 euros que conllevan el premio, pues te piden que los inviertas en una causa justa, ¿no? O los dediques a ciencia. Entonces yo pensé que los iba a dedicar a un vehículo de inversión que fundaría para elegir algunos proyectos y así, pues bueno, alimentar ese círculo virtuoso. Entonces fundé ese vehículo de inversión junto con mi socio Fernando Ibáñez y ahí conseguimos captar 1,5 millones de fondos con los cuales hemos conseguido invertir en 5 compañías biotecnológicas en fase muy semilla, muy inicial. Los proyectos biotech son largos y entonces estamos todavía esperando pacientemente y ayudando a nuestras participadas a conseguir ese hito. Una de ellas ha quebrado, ha llegado a concurso de acreedores, lo cual es normal y debía pasar antes que la que funcionara. Podía no ser así estadísticamente, pero era lo más probable. ¿Y contabas con ello? ¿Contabas con que algo...? Absolutamente. Exactamente. Yo y afortunadamente todas las personas que han invertido son, yo creo que nuevos inversores de esos que una parte pequeña, no hace falta que sea una gran parte de su patrimonio, las dedican a proyectos de impacto. Y, bueno, y a mí me gustaría a biotecnología. Son family office, familias tradicionales que han decidido eso, han decidido invertir una pequeña cantidad
en proyectos de este tipo. Bueno, pues como te decía, era muy inicial, he invertido en proyectos muy iniciales y entonces lo que ocurre con esos proyectos es que pones muy poquito dinero y esperas a que la empresa haga un hito muy importante. Por ejemplo, pues que logre aquel principio activo, aquella molécula en la que has invertido y que confías en que llegue a ser algún día un medicamento, pues estás esperando que pase las fases clínicas para que Roche diga, me lo quedo, o Pfizer, o una empresa farmacéutica cualquiera. Entonces, bueno, ahí lo que te puede ocurrir es que conforme el principio activo lo sometes a más estrés y haces más pruebas de toxicidad, pruebas en ratones, pruebas en monos. Lo que te puede ocurrir es que los monos pues mueran muchos y el principio activo se te va al garete y la empresa quiebra. Entonces, puedes quebrar en cualquier momento, pero cada vez que superas un hito, la revalorización de la empresa teórica es enorme y se suman más Pfizer, más Roche, más Bristol Myers a mirarte y Más decir, medios y estoy entiendo interesada. más posibilidad. Eso es. Y ya sí tenemos una compañía que está trabajando en una molécula contra el Alzheimer y bueno, tenemos todo tipo de inversiones. Lo que hemos hecho también es invertir, la biotecnología es enormemente amplia. Uno puede estar trabajando en un proyecto de impacto ambiental o haciendo biología molecular o fabricando células animales para comer un filete sintético, ¿no? Pero perfecto. Pero eso estará bueno, Ángela. Eso estará muchísimo más bueno que el que ¿Sí? sale de la vaca. Sí, y sobre todo será más seguro. Claro, Vale. porque es una célula animal perfecta. Entonces, Es que entiende que para mucha gente esto es como una ciencia ficción, ¿no? O sea, tú lo hablas así, con una célula hacemos un chuletón. Pero para mucha gente, y la gente que en general dice, eso será Ya. plástico, ¿no? Y sin embargo, plástico es lo que estamos comiendo a veces ahora, ¿no? Sí, y aunque es verdad, he de decir que la seguridad alimentaria en este país está absolutamente controlada. Comer en España es algo muy seguro, pero que Sí, muy, sí, muy seguro seguro. sí, pero que los tomates ya no saben igual que antes. Ah, ya. Sobre todo eso. Pero, Así es. ¿qué quería? O sea, imagínate que alguien te dice, quiero que inviertas en mi pequeña, esta es mi semillita, ¿no? ¿En qué te fijas? En ellos. En las personas. Absolutamente. Absolutamente. Los proyectos, te diría que en un porcentaje menor del 50% dependen del propio proyecto. Es que dependen mucho también del entorno. Y entonces lo que prima o lo que te va a dar éxito o fracaso en un momento dado, pienso que es cómo las personas se adaptan al entorno. Entonces, que sea un proyecto maravilloso, es que tengo algo revolucionario. Ya, tú tienes algo revolucionario y vienes de la ciencia, porque generalmente estos proyectos los hemos descubierto en el laboratorio, en una bancada de una universidad pública. Entonces, esa persona es eminentemente científica. Entonces, lo que buscas es, le miras profundamente y directamente pensando, este no tiene ni idea de las tortas que le va a dar la vida empresarial, este cuántas aguantará. Y estás pensando, haciendo preguntas y, pues como digo, estresando a la persona en la entrevista, pensando, intentando ver cómo está de motivado, cómo es de resiliente, para que cuando lleguen las tortas, que van a llegar sí o sí o sí, pues sea capaz de pivotar y no enamorarse de la solución, sino del problema, que es lo más importante. Y de sucesivos problemas. Exacto. Tú quieres solucionar un problema, no estás enamorado de ese problema y quieres solucionarlo, no estás enamorado de tu molécula que tiene que sí o sí funcionar, porque puede ser que no funcione. Y si ya tienes la capacidad de olvidarte de tu molécula en un momento dado y abrazar otra que sea más rentable o que te vaya a llevar a éxito pues más rápido o más barato, pues ese es lo que le va a dar el éxito a tu proyecto O sea, empresarial. la persistencia Sí, y el asumir el error como parte del proceso, entiendo, ¿no? sí, 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 así es. O sea, Bueno, que son dos cosas que no nos han enseñado y que no forma parte de nuestra cultura. Quizás por lo que estábamos hablando antes, ese es nuestro problema en nuestra sociedad, ¿no? sí. A lo mejor a nosotros nos decían, estudia mucho y saca buenas notas. Y estudiar mucho, al fin y al cabo, es ser persistente, ¿no? Tener tesón. Pero no creo que en clase nos prepararan ni para hablar en público, ni para bochornarnos, o evitar abochornarnos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, para adaptarnos Ni al para entorno. volver a empezar. No. Ni para exponerte y asumir que no puedes gustarle a todo el mundo Sí. y que las críticas externas a veces son constructivas y a veces son destructivas. Y también hay que identificarlas y decir, ¿no? A un lado y que no nos... O sea, demasiado... Tenemos una cultura a lo mejor muy de... me importa demasiado lo que los demás piensen o lo que los demás digan, ¿no? Esto de Instagram nos ayuda mucho, ¿eh? Podríamos utilizarlo bien y mal. Es una herramienta que hay gente que utiliza muy bien
y he visto auténticas catástrofes humanas utilizándose muy mal, ¿no? Y persiguiendo una versión de nosotros mismos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que al final te lleva bueno, a un problema que no es mi especialidad en absoluto, pero sí, pero A diseñar unos personajes que no son, ¿no? sí, Tenemos una cultura ahora mismo de postureo, como dirían a lo mejor la claro, más, de aparentar o de que la gente piense del éxito rápido. O sea, yo creo que aquí también, ¿no? La cultura actual de la inmediatez, a la que ya teníamos, a la cultura que ya traíamos, encima súmale la ansiedad que nos da todo y la inmediatez con la que queremos todo, ¿no? Esa inmediatez va un poco en contra de la persistencia, de mirar más en el largo plazo, de saber que van a haber obstáculos. O sea, sí. que las nuevas generaciones quizás es un mensaje que se puede lanzar, ¿no? O sea, aquí el éxito viene con la persistencia, con el trabajo y con la resistencia. Sí, y fíjate que yo soy una persona muy rápida en todo y No, me no, encanta no, la... doy fe, doy fe, doy fe. y me encanta la gente que es muy rápida y no sé si es tanto la velocidad, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que el éxito no va a llegar lo rápido que uno quiere, eso no es así. Es que eso generalmente no es así. Y no tenemos que pensar que todos vamos a ser pues esas personas que tienen un montón de éxito, que montan su proyecto y al año han multiplicado por 20, se hacen ricos, vuelven a invertir en proyectos. O sea, eso ocurre una vez de cada muchísimos. Lo que va a ocurrir con mayor probabilidad es que empieces tu proyecto y te encuentres problema, 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 y si aguantas todos esos problemas, pues llega un momento de éxito y lo coges, lo abrazas y bueno, y lo intentas reproducir. Pero eso es verdad que las redes sociales pueden ir un poco por ahí. A mí me preocupa más también esa imagen de perfección que tenemos que dar a los demás. Oye, ¿qué pasa? Tengo 52 años y este aspecto. No tengo por qué tener el aspecto de las de 30. Ya me gustaría, pero asumo que no lo tengo. No pasa nada. No pasa nada. Y me quiero reír todo el rato. O sea, me quiero reír todo el rato. Quiero salir en una foto, pues, no sé, con el pelo despeinado. No pasa nada. Pero esa perfección que se busca, esas personas a las que ves que siempre tienen absolutamente la misma cara, la misma forma, la misma postura, la misma forma. No es auténtico. Me preocupa la autenticidad realmente. El que. Yo creo que hoy por hoy es algo que se demanda mucho y que se aprecia la autenticidad porque en general la gente está dejando de ser auténtica, ¿no? Sí, Y entonces muchas veces dices, no, es que es auténtica y por eso me inspira y por eso conecto con esa persona. Ya, pero es que realmente todos somos auténticos. O sea, todos deberíamos, la autenticidad no debería ser algo excepcional, claro. porque todos, si dejamos ser nosotros mismos, todos tenemos algo diferente y algo de auténtico. Y sin embargo parece que es auténtico. Claro, que es auténtico y es único, ¿no? Claro, entonces no deberíamos empeñarnos por tener todas el mismo aspecto, todas hablar igual, todas hacer lo mismo. No, no, ¿No? Y no. tradicionalmente las etiquetas. Yo hay una cosa que no soporto que son lo de las etiquetas, ¿no? Esta persona es así, esta persona es así, se presupone que tal. Yo cuando era muy joven, ya hasta los 48 años, he sido de tomar también decisiones bastante rápido y lanzarme a la piscina, no tanto como tú, ¿no? Pero bueno, para mi entorno y para mí sí, ¿no? Y siempre he pensado que yo era impulsiva, en negativo. ¿Vale? O sea, culturalmente, las personas que tomas decisiones así como muy rápidas y te equivocabas y luego acertabas, ¿no? Lo que estábamos viendo, impulsivas. Y hubo un momento que dije, ostras, es que no soy impulsiva, es que soy una persona resolutiva. Fíjate cómo cambia incluso el discurso con nosotras mismas. ¿Sabes? O sea, no, y que sea resolutiva no significa que siempre acierte, pero por lo menos intento pasar a la acción y buscar soluciones. No me voy a esperar a que los astros se alineen para tomar una decisión, que yo creo que somos un poco lentos en la toma de decisiones, ¿no? Absolutamente, es que eso es lo que pasa, Marta. Es que tenemos que poder decir, es que yo soy así. A mí que me han dicho muchas veces, impulsiva igual que a ti, por supuesto, sí, es que siempre dices las cosas, no tienes filtro, Ah, no bueno. tienes filtro, pero vamos a ver, quéjate encima de que te diga las cosas cuando las veo. O sea, no deberíamos quejarnos por eso. Yo siempre digo, si es una gran virtud, ¿no ves que siempre te voy a decir lo que espero de ti y cómo creo que has desempeñado aquello que he confiado en ti? Digo, qué mejor cosa que te diga educadamente y amablemente, siempre amablemente, pero qué mejor cosa que te diga lo que espero y luego lo que me ha parecido tu desempeño.
así tú sabes exactamente en qué punto estás de lo que yo esperaba, de ese grado de satisfacción, y además puedes preguntarme, oye, ¿y qué más quieres que haga? O yo pensaba que tenía un desempeño de 10, si tú me valoras como 6, aquí hay algo que no me has explicado bien. Y estoy hablando de esto porque principalmente en mi vida lo que me he encontrado son muchas personas en las que lideraban compañías en las que no eran absolutamente claros con su personal, ¿no? Utilizaban mucho esto que se utiliza muchísimo en redes sociales también, de que hay cosas y hay reglas que funcionan muy bien y que tenemos que importar, pero hay otras que creo que es mucho mejor ser auténtico, ser uno mismo y decir, mira, te voy a decir las cosas muy claras, muy amables, pero muy claras. Entonces, a mí esto, en realidad, de verdad que ser yo misma y ser muy clara me han funcionado muy bien en la vida. Es que he tenido que aguantar alguna impertinencia de personas que no les gustaba mi forma de ser, pero es que eso, con dar un paso atrás, sonreír y No hay volver a nada quedar. que bloquee más que la sonrisa. Claro, Tú y yo hemos estado en situaciones así complejas, es que tú y yo sonreímos mucho. sonreímos mucho. Y no hay nada que más desarme, ¿no? A esa persona que tienes enfrente crítica, además crítica con mala idea, que una sonrisa. Y tú y yo somos políticamente incorrectas. Absolutamente. Pero feliz de serlo así. Yo sonreiría y decir, lamento mucho que lo veas así. Eso es, no, pues es que... Y Y normalmente de se les verdad enfada. se enerva, porque dice, ¿cómo es posible que encima me esté sonriendo? Le estoy diciendo todo esto y encima me Sí. está sonriendo. Y cuando tú llegas, claro, tú has llegado a ser inversora, pero ahora, ¿no? Tú empezaste siendo una emprendedora, una chica joven emprendedora, porque tú la vena del emprendimiento la sentías dentro de ti. Porque hay gente que dice, no, yo es que nunca he querido emprender, nunca he sentido esa ambición, ese cosquilleo, ¿no? Por crear algo. ¿Tú eso lo sentiste desde el principio? ¿O qué te llevó a emprender por primera vez? Porque llegó de casualidad a estudiar lo que luego ha sido una carrera fantástica. ¿El emprendimiento llegó de casualidad también? Yo te reconozco, Marta, que he investigado mucho, pero no he hecho algo que me vendría muy bien en este momento para contestar estas cosas, que es investigarse a uno mismo, ¿no? Tú lees acerca de emprendimiento y lo que dicen aquellos gurús de emprendimiento que han tenido el tiempo y han hecho encuestas o han preguntado y al final buscan unos patrones comunes y dicen, oye, creemos que las personas emprendedoras hemos visto que se comportan y hacen de esta manera. Entonces, yo lo que no he hecho es tener el tiempo, no lo he dedicado a leer a eso y decir cuánto me parezco a esto o cómo macheo, cómo hago, cómo me alineo con las características típicas de un soy emprendedor. emprendedora Eso o no es, soy emprendedora, eso ¿no? es. Eso serviría mucho a muchas personas. Yo cuando doy clases de emprendimiento y digo, el 7% de la audiencia aquí tiene una sensibilidad diferente del que está al lado, probablemente, y nota cosas diferentes y está más predispuesto a emprender, ¿no? Entonces, como no he mirado esos textos, no puedo decirte, claro, es que tú fíjate, aquellas personas que son así, comúnmente emprenden más o emprenden menos. Pero sí que es verdad que en mi vida, y a mí lo que me ocurría es que hacía una cosa y la segunda vez que tenía que hacerla ya me buscaba yo las maneras para que no fuera de la misma manera que la primera vez. Y la tercera ya es que hasta me cabreaba un poco porque, bueno, ¿y esto? Pues que lo haga otro. Yo esto no estaba muy dispuesta a hacer una tarea absolutamente repetitiva. Fíjate, una cosa ser funcionario, ser servidor público, yo decía, ¿cómo puede alguien estudiar tantísimo y desesperarse tanto y luchar tanto por intentar conseguir un puesto en el que no vas a tener un jefe claro, nunca te van a dar exactamente un feedback de lo que funciona y nunca vas a poder hacer algo diferente y vas a tener que estar esperando a que llegue un programa nuevo y a tu alrededor va a haber gente que se queje? Así de forma general, un médico Sí, pues probablemente sí, sí. no cumple este parámetro, ¿no? Pero yo no entendía cómo alguien podía Yo tampoco pelear lo he por eso en la entendido vida. Y nosotras, sin embargo, lo que estamos intentando es que aquello que tengamos enfrente, delante de la mesa, o aquello que nos cuentan por teléfono, sea lo más molón posible. Probablemente lo más diferente posible a lo que estamos haciendo hasta ahora, o que suponga un reto que alguien nos diga, oye, ¿tú cómo resolverías esto, no? Entonces, tiene algo que ver con investigar, pero ¿los investigadores son emprendedores? Mira, pues yo ahora que te estoy escuchando, o sea, tengo muy claro, porque además coincidimos, que nunca nos ha llamado la atención el mundo funcionarial, por decirlo de alguna manera. Está claro que nuestro mundo es la empresa privada, pero una cosa es la empresa privada y otra cosa es el emprender. Y ahora que te estoy escuchando, yo creo que la razón por la que eres emprendedora, o por lo menos mi sensibilidad hoy, es que ninguna empresa te va a seguir el ritmo. Tenías que montar tu propia empresa, porque ninguna empresa te va a seguir el ritmo. Es probable. Es O sea, probable. tú marcas un ritmo en todo lo que haces
y doy fe, Es rápido. rápido. Entonces, ¿en qué empresa ibas a entrar tú que te iba a seguir el ritmo? O sea, ibas a ser una persona incómoda para cualquier empresa. Esa es buena. No lo había pensado así. Porque yo pasé de becaria a empresaria. Claro. Claro. Y entonces he ido montando proyectos y los he montado, además, no tanto secuencialmente, es que unos encima de otros. Es verdad, no lo he pensado. No, no sé. Es que a veces digo, es que cuando das una charla nos das una energía, es que salimos de aquí con ganas de hacer cosas. Y digo, os prometo que no lo hago adrede, porque entre otras cosas no soy capaz de salirme de mi referencia y verme cómo hablo, cómo transmito. Digo, eso me lo decís, me lo creo a pies juntillas. Digo, pero os prometo que hago eso y de repente me voy a mi empresa o me siento en mi despacho y me pongo a mirar una cuenta de resultados y lo haré con la misma pasión o con las mismas ganas, ¿no? Creo que hago apasionadamente muchas de las cosas que hago, familiar, personal y profesionalmente. Porque además, mira, fíjate, has dicho personal, profesional, porque solamente tenemos una vida, ¿no? Yo siempre digo, no, en vida profesional y mi vida personal y profesional. Yo no sé los demás, yo solo tengo una y yo creo que tú también. Y quien hace las cosas con pasión, lo hace todo con pasión. Desde cuidar a una amistad hasta la parte, ¿no? Hasta una cuenta de resultados, que ahí cuesta más verle la pasión, pero también lo puedes ver con esos ojos de hambre, ¿no? Y de ambición. Pero tú emprendes con muchísimo riesgo porque haces algo que no existía, por lo menos en España, y en el momento en el que tú lo haces, entiendo, porque quieres desarrollar ese proyecto como bióloga, o sea, la parte más científica, pero tienes que convertirte en empresaria. Entonces, tienes que formarte en la parte más empresarial. Creo que uno de los problemas que tenemos las personas que emprenden en general es que empiezas con la pasión de que te gusta tu profesión, pero muchas veces carecemos de esos conocimientos empresariales. Absolutamente. Y es una carencia enorme de la universidad. Esto es que estamos llegando muy tarde a entender que cualquier persona va a tener que enfrentarse a su propia declaración de la renta, a su gestión económica en su casa, a la gestión de su propia familia, que no dejan de ser personas como lo son en la empresa. Y yo no sé por qué llegamos tan tarde a entender que algunas de las asignaturas que tendría que contener cualquier grado o cualquier máster tienen que ver con la gestión de personas, la gestión de proyectos, entender una cuenta de resultados, y esto es básico absolutamente. Y manejar todo esto no solo te ayuda profesionalmente, sino también personalmente. Entonces, hace mucho tiempo que en las universidades deberíamos haber puesto asignaturas, haber confeccionado y diseñado créditos y haber formado a las personas en entender mejor el mundo real fuera. Yo, la primera vez que hice la declaración de la renta, dije, pero vamos a ver, a mí me han dado educación vial, tuve la suerte de que también me dieron educación sexual. ¿Por qué narices nadie me dio la educación básica de, nenes, la vida es así, hay una cosa que se llama seguridad social, hay una cosa que se llama dinero público, dinero privado, el mundo, cómo se paga la cuenta, ¿qué es el IRPF? ¿Por qué os retenemos? ¿Cómo se construyen las carreteras? Todo esto no te lo contaban en casa. No te hacía falta, nadie entendía que eso te hacía falta. Y nos hemos ido enfrentando a esas cosas. O sea, el mundo es como es, pero esa parte del mundo no nos explica a nadie, ¿no? La parte financiera, cero. Claro. Ahora hacemos una encuesta que es el barómetro del empresario y encuestamos a la sociedad para ver cómo entiende la sociedad si los empresarios son buenos o malos. ¿Qué grado de satisfacción tiene la sociedad con los empresarios? Y digo, es que eso no sería necesario si nosotros desde pequeñitos le hubiéramos dicho a nuestros hijos que, mirad, de los 100 euros que se necesitan para pagar las cosas que nosotros consumimos como humanos, 86 vienen de impuestos que se cobran a las empresas y 14 son públicas. Por tanto, 14 de vosotros de cada 100 puede dedicarse al sector público, pero 86 van a trabajar en la empresa privada. Y ahora puedes elegir formar parte de una o montar una empresa. Entonces, un médico probablemente, pues, con probabilidad monte una clínica al final, un abogado es posible que monte una clínica, y es que a veces, perdón, un despacho, y es que a veces también pensamos en empresas y estamos pensando en Ford, Mercadona, no, y esas clínicas odontológicas, esos despachos de abogados donde estás con tu socio que ha sido amigo tuyo en la universidad, empresas pequeñitas o los propios autónomos que son empresas en sí mismos, ¿no? Se enfrentan a un montón de cosas que no tienen que ver con conocimiento. Yo reconozco que cuando emprendí porque en esos momentos nadie hablaba de emprendimiento, ni de empresas, ni de empresarios, y emprendí con todo el desconocimiento del mundo. Espero y quiero pensar que si alguien me hubiera contado lo que me esperaba y hubiera visto casos de éxito y de fracaso, quiero pensar que hubiera decidido lo mismo. Pero yo he de decir que lo hice porque pensaba que era infinitamente más fácil emprender, que iba a ser más rápido el éxito.
También pensaba que era más aburrido. Es muy, muy divertido. Es muy divertido. Muy divertido. Es muy divertido. Mucho. Y cuando tú arrancas tus emprendimientos pensando en que ese proyecto, ¿no? Llegue al éxito, de repente, como estamos diciendo, tienes esa parte empresarial que a priori no estamos preparados para ello y tú tampoco lo estabas, y llega un momento que tienes que prepararte. Y llega un momento que como empresario, y conforme la empresa crece también, dejas de estar en la parte más del proyecto porque tienes otros problemas o otras decisiones que tomar como empresaria. Hay mucha gente que me dice, es que yo no quiero crecer, pequeñas empresas o emprendimientos, yo no quiero crecer porque no quiero dejar de estar en la parte del para qué yo emprendí, ¿no? En la parte más constructiva. Yo quiero seguir estando en el laboratorio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Como diciendo, también puedes crear, yo creo, que puedes crear mucho y aportar muchísimo desde la parte empresarial e impulsando la parte más operativa, por decirlo de alguna manera. Yo, si alguien me dijera una cosa así, le preguntaría si ha valorado bien lo que hay al otro lado o sencillamente por desconocimiento prefiere quedarse en su zona de confort. Sería la primera pregunta. O sea, tú no quieres hablar con inversores, tú no quieres comprar otra empresa y hacer la tuya más grande, tú no quieres hacer todo eso porque conoces a alguien que lo ha hecho, porque te has informado, porque te has expuesto de algún modo a lo que es eso y tienes claro que no lo quieres hacer. Para mí sería la primera pregunta. Porque mi siguiente recomendación, en caso de que eso me diga que sí, que lo tiene clarísimo, es: tendrás plan B, C y D para cuando cambie el entorno y seas pequeña. Tendrás plan B. O sea, tú quieres seguir ahí y el hecho de que tú sigas ahí no significa que lo otro no lo tengas que hacer. Alguien lo va a hacer por ti. Si es en tu empresa tendrás suerte, le has dejado y lo hará, y si lo hace bien tendrás suerte, y si no lo hará tu competencia. Entonces yo creo que no es tanto las decisiones que nosotros queremos porque nosotros queremos, es ¿y qué pasa si yo, que prefiero hacer esto, tomo la decisión de hacerlo por mi satisfacción personal o por estar más feliz o más tranquilo? ¿Y qué pasa cuando vienen mal dadas? Me he preparado para que eso sea así. Entonces, en cierto modo, creo que un empresario de éxito es alguien que está permanentemente poniéndose en lo peor. Permanentemente en lo peor. Es que ahora me va muy bien, pero es que no me puedo quedar tranquilo ni quieto y me voy a comer rápido y a celebrarlo rápido porque es que mañana me pegan la leche geopolíticamente bueno, que pasa cualquier cuestión que tenga que ver con algo que no controlabas ni local ni nacional a veces y es un tema internacional. Entonces, yo a esas personas les diría eso. Incluso autónomos que te dicen, no, es que puedo llegar a entender, ¿no? Mucha gente me dice, Marta, y es que la persona que contratáis solamente una persona más me parece algo brutal, porque mucha gente con toda la carga que tenemos pues fiscal y todo eso, dice, es que no me quiero meter en eso. Claro, desde ese punto de vista, que lo respeto obviamente totalmente, claro, nuestro tejido empresarial es de autónomos y micropymes. Y ojo que yo también soy una de ellas, ¿no? Pero bueno, yo he dado un pasito más. Pero hay mucha gente a mi alrededor que es autónomo, unipersonal. Es que no quiero... Claro, es que hay que crecer un poco. Se necesita un poquito de músculo para poder sobrellevar los momentos más críticos dentro de la historia de tu compañía, ¿no? Para mí es falta de conocimientos y experiencia. Respetándolo todo y respetando cualquier decisión, yo creo que al final tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Y creo que cuando tú crees que te mereces tener una empresa muy grande, tú tienes que luchar por eso. Y a mí eso me parece una decisión incorrecta y equivocada. O sea, la presión fiscal no tiene por qué impedirte. O sea, fiscalmente pagamos un porcentaje. Tú quieres crecer, quieres contratar más gente, quieres facturar más, quieres tener impacto, visibilidad, quieres que la gente te conozca por aquello que has hecho. Pensabas si perseguías un propósito y quieres alcanzarlo, quieres conseguirlo, quieres que aquello sea enormemente grande. Esto no lo puedes conseguir solo. O sea, tienes que rodearte de talento. Es que no sé si voy a poder pagarlas el siguiente mes. Claro. Pues es que claro. es así. Pues poco a poco. Es que es así y habrá meses que tú no comes, por supuesto. Eso es. A mí me ha pasado. Poco a poco, con planes B y C siempre de contingencia, pero todo tiene una solución y por ahí hemos pasado todos antes. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que por eso nos pasa lo que nos pasa. Y nos falta esa formación. Eso es. Nos falta la formación, por un lado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, todo el mundo tendría que tener conocimientos empresariales, financieros, tal. Y luego por otro lado, tenemos un poco de síndrome de desconocimiento y síndrome del impostor, lo que podemos tener. No me merezco tener una gran empresa, ¿por qué no? ¿Sabes? No, yo solamente con ser un pequeño autónomo, el autoempleo,
"Buah, es que hay muchas cosas que puedes hacer". Y quizás así también ganaríamos mayor reconocimiento a las personas que emprenden y a esas grandes empresarias y empresarios que existen, porque también es una figura denostada. ¿Por qué alguien va a querer ser gran empresario o gran empresaria si por la calle se le señala como algo negativo o malo? ¿Me explico? Porque hay una cultura ahora de demonizar a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a las grandes empresarias. No sé, es que esas son las que generan riqueza. Es que la gente no ha entendido todavía que las empresas son los motores de la sociedad. Sí, y eso lo tenemos que contrarrestar a tope y por eso estamos tan preocupados por la polarización de la sociedad a todos los niveles. Yo estoy súper, súper preocupada. Ha habido hace poquito elecciones en mi propia universidad, en la Universidad de Valencia. Aquello me ha parecido incluso cruel muchas veces. Nos hemos pasado de la raya en todos los sentidos y yo pensaba que desde la universidad el punto de polarización siempre sería menos, el punto de respeto sería mucho mayor. Aquello es una concentración de talento, de educación, ¿no? Educación en sentido amplio. Llamamos a una persona educada a una persona que se comporta adecuadamente, ¿no? Pero que en realidad tiene muchos conocimientos. Eso es lo que pasa con los universitarios. Para mí la universidad era el ejemplo de respeto, de educación. Y hemos tenido elecciones hace poquito y lo digo Muchísima así de claro, crispación, ¿no? mucha crispación. Yo nunca había tenido haters y ahora ya los tengo, sencillamente por hablar bien de una persona y eso me parece fatal. El hecho de que tú lleves una camiseta blanca y yo sea del Barça no puede hacer que yo diga es que Marta es tontísima. Es que es tontísima, no, es del Madrid, sencillamente, ¿no? Pero ya está. Hay falta de respeto en general, hay una Sí, falta de respeto sí. a... No, y de clasificación de personas, lo has No, dicho tú antes también. blanco-negro, ¿eh? Blanco-negro. Sí. No, es que hay una escala de grises maravillosa en la vida, ¿no? En vez de te tienes que poner aquí, yo allí. A ver, a mí no me importa posicionarme, nunca me ha importado. Pero puede ser que una persona te encaje en unas cosas, otras en otras. O sea, hay mucha crispación y mucho, o estás conmigo o contra mí. Pero ¿desde dónde tenemos que decir que Marta y Ángela no se irán a ver el fútbol juntas? Es mejor que no, pero se lo pasan en grande hablando y haciendo un podcast. Pero ¿dónde tenemos que decir a todo el mundo que no juzguen a las personas por una sola acción o por un solo gusto, que respeten los gustos de las personas y, por supuesto, las opiniones? Es que ya ha llegado un Y momento... que se puede hablar, Ángela, es que no se puede hablar No se puede últimamente. hablar, te lo iba a decir, iba a eso. Ya no puedes tener ninguna vocación, no sería la palabra, que ya no puedes hablar de política. No, vamos, Pero vamos. ¿por qué no podemos hablar de política? ¿Pero por qué uno no puede decir...? Porque los discursos se llevan a los extremos. Claro, No ¿sabes? hay conversación, no hay debate. Es que no hay debate. Es que lo que ocurre es que un partido político es imposible que acierte en todo respecto a otro que es imposible que falle en todo. Por tanto, el hecho de que cada uno seamos de un partido político y no podamos decir que hay cosas buenas en el otro partido político nos está haciendo perdernos y nos está haciendo generar un odio innecesario. Y esto es lo que ha pasado, pasa en la política, pasa en las elecciones de cualquier tipo, hasta de las juntas de escalera, que no puede ser, que Totalmente. es que yo que dirijo mi junta de escalera, mi universidad o dirijo mi país o mi localidad o mi ayuntamiento, me equivoco algunas veces y fallo otras. Y algunas medidas de las que creo que debo imponer son y favorecen a más personas y otras favorecen a menos. Y hay cosas que he hecho pensando que estaban bien y luego están mal. Entonces, por favor, es que no sé cómo tenemos que decir todos que a mí es posible que me encanten las políticas de izquierdas relacionadas socialmente con las cuestiones más sociales y me encantan las políticas económicas de esos partidos más asociados a la derecha. Y no pasa nada. Ahora mismo no tendrían que estar insultándome. Yo esto lo digo en un pero es que medio hay gente enorme que te dice y ya que es está. imposible, que una cosa o la otra, o, ¿sabes? Entonces, claro, desde ahí yo siempre he dicho, es que a mí hay cosas que me gustan de los dos lados, ¿no? Como tú estabas diciendo, pero no, tienes que posicionarte en un lado o en otro. Uf, pues creo que te pierdes muchas cosas, ¿no? Yo creo que en la radicalidad pierdes. Bueno, es también parte del problema. Pues todos a ser iguales. A ser todos iguales. Ya no se puede hablar de política. No eres auténtico hablando de política. No puedes, de hecho. Te da miedo a ver si alguien me va a criticar. Y cuando, con lo que te estaba comentando antes, cuando yo en mi universidad dije algo de una persona que me parece maravillosa en la universidad, usted se está posicionando, oiga, que yo ni voto. Es que yo ni voto. No tengo voto ni pido el voto para nadie. Pero es verdad que tengo una gran amiga que ha hecho un trabajo excepcional y que, bajo mi punto de vista, es una profesional como la copa de un pino. Y como tantos otros en la universidad, como casi todo el mundo en la universidad. Pero reivindico que todo el mundo pueda expresar sus opiniones con libertad y que el resto de personas las aceptemos con todo el respeto del mundo. Y considerando que en ese punto esa opinión es la que tiene esta persona,
Fin. Y no conlleva nada más. Fíjate, no conlleva que sea idiota. Y en un momento dado, porque también a mí me ha pasado que puedes tener una opinión en un momento dado, pasa el tiempo, tienes más conocimiento o has conocido tal, y a lo mejor incluso puedes evolucionar tu pensamiento, ¿no? O sea, no, es que dije esto, ya, pues oye, no pasa nada, pues mira, me equivoqué. Yo pensaba que era así y no lo es. Pero no hay, y volvemos un poco al concepto, la autenticidad de reconocer tus pensamientos, de reconocer tus errores, de reconocer tus aciertos. Hay que ser perfecto, hay que ser políticamente perfecto. Pues tú y yo tenemos un problema, Ángela, con este tema. Bueno, ¿recuerdas el lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir? Ya aquello fue un antes y un después. O sea, aquello fue un antes y un después. Yo creo que nos quedamos todos callados, de repente. Había una escalada de indignación, de qué fuerte, qué vergüenza, madre mía, no sé cuántos más. Y este señor sale en primera plana en la pantalla, este señor rey, sale en la pantalla, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué 3 frases? Y aquello que yo pensaba que hubiera sido, bueno, fue un antes y un después, bajo mi punto de vista, socialmente, yo creo que el resto ya no puede seguir insultando. Ya ha pedido disculpas, ha reconocido su error y además ha hecho acto de contrición y además pues manifiesta, no sé, es una persona a la que hay que darle otra oportunidad. Yo creo que dijo las 3 frases en el orden que tocaba y yo creo que todos inevitablemente teníamos que callar. ¿No podíamos utilizar más eso? ¿Cuánta gente debería decir esas 3 frases que no las ha dicho? Gente pública, o sea, gente visible, quiero decir. Sí. No visible. Sí. Pero ¿cuánto cuesta a veces reconocer un error, ¿no? Podrían, de esas 3 frases podrían utilizarla más de uno y más de... En la era de las imágenes, que está todo grabado, en la era de las hemerotecas, donde, no, es que yo no dije, no, ¿seguro? Pues como lo hayas dicho, al momento siguiente ya hay alguien diciendo, toma. Ángela, ¿sabes dónde me encantaría verte? Como presidenta de la Generalitat. O del gobierno de España. Digo Generalitat porque estamos aquí en Valencia, pero... No podría, ¿no? Según estamos hablando, imagínate que yo saliera Sería y expresara mi opinión. Sí, imagino, madre mía, la que podrías liar. Pero fíjate, ¿algún día te meterías en política? No me seduce especialmente, pero no me seduce especialmente... Dilo. No me seduce especialmente porque conozco personas tan buenas, técnicamente tan buenas, y las hay en este momento, en el gobierno actual. Hay personas que conozco tan increíbles técnicamente y personalmente que me dicen en la intimidad más íntima, qué difícil es todo, es imposible cambiar las cosas. Y personas que estaban acostumbradas a gestionar y a reemplazar recursos y cuando llegan a esos puntos, a esas posiciones, dejan de hacerlo porque hay como un statu quo, hay una forma, hay un ambiente que les impide conducirse como se han conducido siempre. Entonces yo no sé si eso está hecho para personas como nosotras, Marta. Pero por otra parte... No. Pero creo que el mundo necesita personas como tú ahí. O sea, me da mucha rabia que gente como tú, además con una capacidad de trabajar y crear por y para los demás, que a ti no te hace falta. ¿Me explico? O sea, que tú lo que hagas a partir de ahora va a ser por mejorar tu sociedad, pues como estás haciendo ahora, si es que la mayor parte de tu tiempo la dedicas a cosas no facturables, que digo yo. Totalmente, ¿sabes? Entonces, o sea, que estás dispuesto a hacer por los demás sin esperar nada a cambio, porque tú eres de ese perfil, podrías aportar tanto a una sociedad y que no lo hagas, y no tú, mucha gente de tu perfil, no lo haga o no se plantee eso, porque sabe que no podría hacer nada, porque esa libertad que necesitamos para toma de decisiones, todo lo que estamos hablando está totalmente en el lado opuesto al mundo de la gestión social, ¿no? Desde las instituciones. Claro, es que vemos que no solo has de ser técnicamente bueno. Oye, nos gusta mucho esta persona, técnicamente es buenísima, pero es que además tiene un empuje, tiene una energía, tiene una fuerza, dice las cosas claramente, nos inspira. Esta mujer debería estar ahí. Pero, ¿sabes qué? Es que, aun teniendo todo eso, capacidad de aguante, ganas de hacer las cosas, tenemos un recién nombrado vicepresidente del gobierno que es una puñetera eminencia, permíteme la expresión. Tiene un currículum y una experiencia y un saber estar espectacular. ¿Cuánta gente estamos dispuestas a que nos insulten solamente por el cargo? Sin haber abierto la boca, sin haber empezado a trabajar. Entonces yo creo que esa polarización ha llevado a que ser político sea una profesión de riesgo absoluta. O sea, riesgo mental. Porque en ese mismo momento en el que el primer medio de comunicación diga
el presidente del gobierno nombrado, vicepresidente, el que sea, es esta persona, ahí tienes la retahíla de insultos gratis de personas que te conocen, que no te conocen, gratis, porque me aburro. Los trolls estos, que últimamente nos hemos acostumbrado a ver y que parece que no luchamos contra ellos, son terribles. Entonces, pues siendo una cosa que efectivamente la política creo que me pega mogollón, y me pega mogollón en este momento de mi vida en el que he tenido un montón de experiencias, porque mi vida ha sido acelerada y he vivido un montón de situaciones, y me doy cuenta con grupos de amigos nuevos que entra un amigo nuevo en el grupo o se habla algo y dices, pues yo una vez... Y llega un momento que digo, hostia, parezco Marisa Vidilla. Pero es que es verdad, es que una vez me pasó esto, es que una vez... Entonces te ves que muchas veces puedes echar una mano, puedes ayudar. Empiezas a desarrollar esa vocación de ayuda. Económicamente, pues has alcanzado un estatus en el que ya no estás presionado, ni tienes que madrugar específicamente para llegar a la cena. Y entonces, pues es el momento en el que dices... Oye, tengo experiencia, tengo formación, sé tratar con personas, he vivido muchos momentos y creo que tengo el diagnóstico de cosas en las que podría ayudar. Oye, pues sí, creo que me vendría bien. Y al minuto siguiente piensas, madre mía. Madre mía, no me metería ahí. Estar montada en un coche yendo de un lado a otro, haciendo unos discursos que tienes que leer, saludando en orden. Uf, yo no bueno, sé lo de saludo en orden, tú ya sabes que yo soy, vamos... Saludo en orden. O sea, me es que niego a saludar. Excelentísimo, no sé qué, paso de... ilustrísimo, tú sabes. excelentísimo. Yo todo Tú este y yo, día... o sea, nos lo hemos cargado. Eso de cada uno en nuestras asociaciones Claro. que hemos presidido. Pues sí, alguien es capaz de meterse con otro alguien que sigue el sistema y que técnicamente es brutal, imagínate tú y yo que diríamos, bueno, a partir de ahora saludamos con buenas tardes por la tarde y buenos días es por los días. O sea, Y ya imagínate, está, habría y un ya montón de está. gente que... Tú has vivido en primera persona esos haters con tu nombramiento. Sí, O sea, lo has vivido al nivel que ya es alto, ¿no? De la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Valencia, ya lo has vivido. O sea, imagínate al más alto nivel que estábamos comentando. Tú eres una mujer súper segura de ti misma. La verdad es que te la repamplin, hablando claro lo que piensen los demás de ti, pero aún así no ha habido ningún momento que digas, hostia, qué necesidad tenía yo de tener que aguantar estas tonterías. en ese cargo no, porque lo que más me gusta es que yo puedo responder que el presidente de la Generalitat que a mí me nombra, que es Carlos Mazón, no me conocía de nada. Y hay otra cosa y otro hecho que me gusta mucho, que es que destituyen a la persona que ocupaba el puesto, que es Vicent Soler, y que era una persona eminentemente ligada a un partido político diferente del que gobernaba en ese momento. Era un cargo que con toda probabilidad iba a cambiar, lo iba a cambiar el partido político cuando llegara otro de otro color. Y hubo un periodo de 48 horas entre que destituyen al antiguo presidente del Consejo Social y me nombran a mí. Y entonces me encantó comprobar en esas 48 horas cómo destituían a una persona, oye, que hizo un buen trabajo, seguro que hizo todo lo mejor que él podía y bueno, en esas 48 horas lo que ocurrió es que se calentaron los medios porque se filtró, no se filtró mi nombre en ningún momento, pero se filtró que iba a ser un empresario. Y entonces se calentaron una serie de los medios y la audiencia para poder decir enseguida que iba a ser un empresario, que habían destituido un hombre bueno, que hubo una forma de actuar muy fea y que en realidad me gustó mucho cuando me nombraron porque todo aquello que estaba preparado para sea quien sea, vamos a sacarle lo peor que tenga de la hemeroteca, de todo lo que conozcamos, de entrevistas, de lo que sea y sacarlo encima de la mesa, pues hubo un cierto ostras, esta. Mierda, no podemos decir nada de Ángela. Entonces, eso es en realidad lo que te hace estar segura de ti misma, ¿no? Saber que te has conducido durante 30 años, que por supuesto has cometido infinitos errores, que por supuesto has pedido disculpas infinitas veces, que te has portado injustamente con muchas personas. Hay muchas de las cosas que he hecho de las que no me siento especialmente orgullosa y que no repetiría en ningún caso. Pero en esos 30 años de trayectoria personal, profesional, en los que me he conducido, yo creo que no tengo ni grandes... nunca he robado, nunca he engañado a nadie conscientemente. Y de verdad, que he sido buena persona y he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible sin que para yo ascender haya tenido que pisotear a nadie. Y entonces eso forja una forma de ser, deja un pozo en los medios en los que cuando llega un nombramiento de este tipo, aunque las ganas son de le vamos a meter una caña que la vamos o lo vamos a doblar, pues ocurra ese Y ahí me quedo. O sea, me quedé con ese...
Bueno, y con una disculpa que luego alguien me hizo, de los que, ay, es que, bueno, no sabíamos que ibas a ser tú, y bueno, comprende, y digo, sí, yo lo comprendo, sí, yo lo comprendo, y además es que me habéis dado una Pero sabes que es lección, un juego, ¿no? O sea, un juego entre pero es ellos. feo. Es súper feo. Y además, nosotros Súper. podemos pensar que es un juego, pero en la sociedad, en No, general, totalmente. bueno, pues ya Totalmente. estamos formando. Entonces, ¿un político de verdad es eso? ¿De verdad? De verdad, un político no es realmente... En Grecia eran los hombres buenos, ¿no? Las mujeres y los hombres buenos. El Consejo Social es eso. Es una representación de la sociedad. Coge lo mejor que tengas. Lo mejor que tengas. Entonces, yo hay veces que a mis amigas más íntimas les he dicho, si es que yo, como presidente de lo que fuera, véase España, por decir algo gordo, yo que con que tuviera una carrera universitaria y no robara, yo es que con esto ya me iba conformando. O sea, que tuviera la carrera universitaria, con perdón si alguien piensa que soy clasista, pero es que te forja una manera de pensar, de estructurarte y cierto esfuerzo que creo que es muy necesario en todos los puestos de responsabilidad. Y lo de no robar es que se está convirtiendo en algo que preocupa muchísimo a la sociedad, que no podemos estar conducidos No por podemos personas... normalizar eso. No. No nos lo podemos permitir. No, porque no lo aceptamos en la empresa, no lo aceptamos familiarmente, porque lo vamos a aceptar a nivel nacional, ¿no? De nuestros máximos dirigentes. Entonces, bueno, bonito tema, ¿eh? Y da para reflexionar y para pensar. Pero creo que haría falta un cambio en el que la N es importante. Tendría que ser Ángela, o sea, un like Ángela y 30 más como ella, ¿no? Y a la vez. O sea, tendrían que ser 30 personas que dijeran, vale, pero las cosas han de cambiar. Decálogo de los cambios. Un decálogo de conducta y esta serie de cambios. Lo de subir y bajar los impuestos, lo de poner el dinero aquí y allá y la gestión del presupuesto, que por cierto, la gestión de un presupuesto que tiene la Generalitat Valenciana, tenemos que partir del hecho de que en sanidad y en educación se va un tanto por ciento mayor al 80 y creo que es un 84%. Entonces, el tanto por ciento que te toca gestionar en realidad no es enorme. Esto ya lo tienes condicionado. Entonces, creo que ahí debería todavía lucirnos más en la gestión y saber que si tú puedes gestionar mejor el 84% y recuperar, pues puedes tener más dinero para gestionar, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado este tema, pero que es complicado porque no sé si estaríamos dispuestos como... Tendríamos que cambiar una sociedad entera. Claro, o sea, hace falta una revolución. Revolución, eso es. Tendría que ser una revolución y denominado como revolución. Venimos a cambiar las cosas radicalmente. Es que no son unos cambios lo que necesita esta sociedad. Necesita una buena revolución a nivel de gestión, me refiero. Totalmente. Y a muchos más niveles. Otra cosa que me dijiste una vez que me dejó un poco así como preocupada, pero para bien, me dijiste una vez, o algo así, era, Marta, es que vamos a ser eternos. Es que vamos a vivir 150 años. Es que no hemos hablado de eso. Pero todo tu conocimiento... Hazme un resumen en 2 minutos de hacia dónde va la vida. Yo no soy una experta en longevidad, pero hay una serie de cosas que están ocurriendo alrededor de la longevidad que son muy chulas y son unos indicadores muy claros. Los premios Nobel, cómo evoluciona la ciencia, cómo evoluciona la tecnología en el mundo sanitario y en el mundo biotecnológico, nos han hecho hacer una serie de descubrimientos y hallazgos que impactan frontalmente con la longevidad en su sentido positivo. Entonces, en 2012, el premio Nobel de Medicina fue un japonés que descubrió cómo ya sabíamos llevar una célula diferenciada, una célula epitelial o una célula renal, sabíamos llevarla a ser una célula madre. Cuando esto es rejuvenecer la célula. Una célula se va haciendo mayor y se va especializando, ¿no? Como los humanos, nos vamos especializando, ¿no? Pues la célula también. Ya se sabía cómo llevar una célula especializada para atrás, ¿no? a una célula totipotente, ¿no? A una célula madre. Esto ya se sabía, pero lo que consiguió este japonés fue detenerla en el momento que quería. Podía llevar una célula de 60 años y dejarla en una célula de 24 años. Entonces esto te abre todo un campo de investigación en el que dices, entonces ¿puedo coger un riñón de 60 y convertirlo en un riñón de 20? Pues esto me interesa mucho. Porque inmediatamente uno piensa, se acabaron los problemas visuales. Cojo los ojos y los llevo de una persona con presbicia, miopía, hipermetropía, me lo llevo a unos ojos de un chaval de 20 años que de forma general no tiene ningún problema. Entonces, en longevidad, ese fue uno de los hallazgos y fíjate que estamos hablando de 2012, ya ha llovido mucho y hay otra serie de hallazgos en los que se ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y ahora hay otros 2 datos más. En ciencia y en cualquier sector,
el impacto o sabes lo que está evolucionando ese sector, sabes cuánto interés hay en ese sector por el número de publicaciones relacionadas con ese sector. Entonces, los grandes gurús publican y sus grandes equipos de investigación publican de algo muy concreto. En longevidad, hace un tiempo que dejamos de tener publicaciones. Y esto, tú podrías decir, entonces no hay interés. No, lo que ha ocurrido es que las grandes multinacionales, las grandes tecnológicas, los grandes inversores les están haciendo a los grandes gurús firmar acuerdos de confidencialidad y trabajar para ellos. Y aquí tenemos a las grandes tecnológicas mundiales y globales invirtiendo miles de millones de euros en todas estas pruebas, y hay ensayos ya en mono, que sería el paso previo a hacer los ensayos en humanos. Cualquier cosa que se llame medicamento tiene que pasar por unos ensayos pues, para asegurarnos que son absolutamente seguros y que cuando nos lo tomemos va a generar y a causar el efecto que tiene que causar, pero además la toxicidad no puede ser muy elevada ni puede fastidiar otra cosa. Entonces, todos esos análisis, ensayos, llevan mucho tiempo. Y se tienen que hacer con organismos lo más parecidos posibles y cuando ya estamos casi seguros, ya con humanos, con estudios clínicos. Pues hay muchas cosas ya en estudio clínico. Entonces, hace tiempo se filtró que los 140 años lo teníamos conseguido. 140, pero nuestra generación... 120. No. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Nuestra generación se va a aprovechar de hallazgos relacionados con la longevidad. Nuestros hijos sí. Pero ahí el reto va a ser entonces la calidad de vida también a todos los sentidos, ¿no? En longevidad, la calidad de vida es... Te la asegura la longevidad, pero... es el primer paso. Yo no quiero vivir 160 años impedido en una cama sin enterarme. No puede ser. O sea, tenemos una serie de retos porque el cáncer se produce conforme las células son más viejas y por tanto tenemos que evitar tener cáncer en todo momento. Hay una serie de cuestiones que tenemos que solventar, pero... Se filtra que 120 años vamos a poder vivir todos y fíjate, a mí esto me lo creo a pies juntillas. Ahora hay que ver cómo implementarlo, hay que ver si es democrático, hay que ver... Bueno, ahí, éticamente entiendo que tiene que haber ahí un debate. Y unos campos sociales preciosos y daría para escribir libros muy chulos. Alguien se mete así en profundidad y en detalle a decir, bueno, ¿y entonces cómo funciona nuestro sistema de trabajo, de pensiones? Todo cambia. Eso sí que es una revolución, ¿eh? Y el cóctel IA, humanos viviendo muchísimo. O sea, no necesitamos muchos humanos, pero además viven 120 años. O puedes abrir otro melón que es, ¿y hasta cuándo nos reproducimos? Si ahora me puedo reproducir a los 60, ¿nos lo permitimos? Buah. Libros preciosos, parecidos a los de Asimov. O sea, lo que tiene que venir no es nada con lo que tenemos ahora. Por eso... recordemos a esos empresarios, esas generaciones de empresas familiares que se plantean o piensan si meten alguna innovación en sus cadenas productivas, ¿no? Nos van a venir los cambios. Nos van a venir por todos lados. O sea, que más te vale cambiar la forma, el criterio, la forma de pensar y tirar para adelante. ¿Y sabes lo que tiene mucho sentido con esto que estamos diciendo? Ese co-living tan chulo que vamos a hacer para vivir juntas. Totalmente. Eso mola. Totalmente. Con un co-living que vamos a vivir hasta los 120, nena. Se habla mucho de vivienda y de si se dispone de suelo o no se dispone de suelo, si el uso urbano o no urbano. Más que va a hacer falta. ¿Y quién está hablando, Marta, de las nuevas familias y de las nuevas maneras en las que hay muchas que tenemos la edad, que tenemos divorciadas, tenemos niños... Que nos queda mucho por vivir todavía. Claro. O sea, que no estamos haciendo calceta, ¿eh? O que no estamos buscando un marido para pasar nuestros últimos años con dicho marido. Esos cambios, ¿no?, sociales. No sé si las viviendas actuales... están preparadas. Para eso vas a crear tú el co-living perfecto para esas mujeres. Exactamente. Montaremos un grupito de mujeres que nos encante estar juntas. Por cierto, no sé quién me dijo hace muy poquito, ayer o antes de ayer, que se había descubierto en una población, pues creo que eran mujeres y hombres, que las mujeres tradicionalmente, y se había hecho un estudio, tradicionalmente socializaban más que los hombres, las mujeres hablaban y se relacionaban más entre sí y que ese era uno de los factores que contribuía a que la longevidad de las mujeres fuera superior a la de los hombres. Por tanto, el co-living también es una forma de aumentar longevidad. longevidad. Madre mía, pues entonces tú y yo vamos a vivir hasta los 100. Nos gusta estar juntas, nos gusta vivir juntas y compartir ciertos espacios, ¿no? Entonces yo creo que la vivienda también va a sufrir una revolución. Madre mía, ostras, podríamos estar 3 horas más. No hemos hablado de nada. Porque, María, aquí podríamos estar, vamos, 1000 horas más. Claro, es que tú fíjate estos sillones, ¿no? Nos ponemos aquí